Marxismo y psicoanálisis, ciencia o liberación. Explicación y valoración. El marxismo y el psicoanálisis son formaciones teóricas que ofrecen dificultades en cuanto a su situación y relación. Estas dificultades proceden de que son teorías que se presentan al mismo tiempo como ciencias, como críticas de la civilización y como luchas de liberación, y es muy difícil discernir en qué medida son ciencias o más bien posiciones políticas en un sentido amplio del concepto de política. Thomas Mann, en el discurso de celebración de los 80 años de Freud en Viena, dijo que veía su figura como la de un terapeuta, no en el sentido de la terapia privada de las afecciones individuales, sino en el de la colaboración en la lucha por una humanidad capaz de la paz, desprovista de miedos y de odios, del terror al inconsciente y de la manía de seguridad. 15. El psicoanálisis estaba llamado a esa gran empresa. Freud decía que lo fundamental del psicoanálisis no es la terapia individual sino la crítica de la vida cotidiana y el aporte a la comprensión de la literatura, punto al que daba una importancia máxima, porque la literatura es la reflexión crítica sobre la vida cotidiana. Marx, al igual que Freud, estuvo siempre interesado en formular una ciencia, un sistema explicativo de los fenómenos históricos a partir del análisis de los modos de producción, que fuera universalmente válido, y no un juicio particular. Es evidente en toda su obra el interés por constituir una ciencia. No obstante, si bien el marxismo ha hecho un aporte a la explicación histórica, particularmente en el análisis del modo de producción capitalista, no podemos considerar que algunos criterios de las ciencias naturales se tengan que presentar de igual manera en una formación teórica como esta. Por ejemplo, el ideal de la neutralidad del observador frente al objeto no solamente no se presenta, sino que ni siquiera es buscado. El marxismo asume que una mirada crítica revolucionaria coincide con una apreciación objetiva y no que la apreciación objetiva parte de una posición neutral del observador. De la misma manera que no existe esa neutralidad frente al objeto, tampoco existe la neutralidad del sujeto. Nosotros podríamos considerar eventualmente que los conocimientos que ciertas ciencias nos permiten, o que las explicaciones que nos dan, son relativamente independientes de cualquier posición ideológica del sujeto. No nos asombraríamos mucho si nos hablaran de un gran químico mahometano, como si ocurriría si nos hablaran de un marxista mahometano. El marxismo, al igual que el psicoanálisis, es ya de por sí una crítica a la ideología. En este sentido impide la coexistencia pacífica que se presenta en las ciencias de la naturaleza entre el conocimiento y ciertas ideologías en los sujetos que se dedican a ellas, coexistencia que se da, por lo menos en forma relativa, en la medida en que la reflexión no se lleve al problema de la fundamentación filosófica de sus principios. Lo mismo ocurre en el psicoanálisis. Son inútiles los esfuerzos de algunas corrientes psicoanalíticas para despojar a Freud de toda la agudeza y la vena crítica de su pensamiento. Algunos intentan dejar de lado su obra sobre la religión, su crítica a la moral sexual cultural, la crítica social directa, y prefieren pensar que sus posiciones políticas son problemas personales, independientes del conjunto científico. Sin embargo, es muy fácil mostrar que su posición crítica es inseparable de su obra. Del mismo modo se podría creer que existe un marxismo político que llama a la revolución, a la utopía, a la existencia de sociedades sin Estado, y otro marxismo científico, que promueve el análisis concreto del modo de producción capitalista. Si tomamos el estudio del modo de producción capitalista en el Capital, texto en el que la aspiración a la cientificidad es más clara y consciente, encontramos que los criterios que Marx utiliza implican inmediatamente una valoración. Por ejemplo, al hablar de la explotación de la clase obrera no solo plantea el problema de la extracción de la plusvalía,
sino también la forma como a un gran conjunto de hombres les está siendo retirada la posibilidad de su desarrollo. No se queda en la formulación contable de la explotación, sino que insiste en el retiro de las posibilidades, en la pérdida de la inteligencia del proceso productivo. La especialización vertical y horizontal, la división del trabajo, la organización del trabajo que exige obediencia ciega, son condiciones de la vida capitalista que cortan a la clase obrera todas las posibilidades de emancipación y de dirección de su propia vida. Nosotros nunca hablamos de la explotación infame de las gallinas, encerradas en jaulas para explotar sus huevos, y tampoco de la infamia de la explotación ganadera. Cuando hablamos de la explotación del hombre por el hombre lo hacemos en un sentido que no sería explicable si no fuera la otra cara de una reflexión implícita sobre el hombre como un ser de posibles. En la explotación capitalista está comprometido todo un conjunto de posibles, y no solamente una cantidad de valor. Al trabajador le están siendo retiradas las posibilidades de su desarrollo, de su iniciativa, de su creatividad. El análisis que hace Marx implica una valoración del hombre en cuanto ser de posibles. Dostoyevsky dice que el hombre, además de lo que es aquí y ahora, es también aquel que lleva guardada dentro de sí una palabra futura que puede cambiarlo todo. Ahora bien, una sociología o una economía efectivamente positivistas o cientistas, que se atuvieran a lo empírico y a la medición, ¿serían entonces ciencias no valorativas? Serían valorativas en el sentido de que naturalizarían lo existente, retirarían al hombre las posibilidades y se fundarían sin saberlo, o en todo caso sin decirlo, en una antropología pesimista. El hombre no puede ser más que lo que es aquí y ahora. El marxismo no esconde su carácter valorativo, no disimula que el estudio del capitalismo es un combate al capitalismo, afirma que es indiscernible estudiar el objeto y combatirlo. Esto lo podemos seguir en todos los desarrollos más importantes de la presentación de Marx, incluso en los que se postulan como ejemplares por su cientificidad, como la teoría del valor. La teoría del valor como una teoría del poder. La teoría del valor en Marx es una teoría del poder y no propiamente una teoría de la medición. Afirma que cuando los productos del trabajo humano se elaboran en forma social y se apropian en forma privada, la apropiación se convierte en un poder sobre el trabajo de la sociedad. El verdadero valor de una mercancía es entonces el poder sobre el trabajo social que contiene. El valor es eso y no es más que eso. Y cuando el trabajo es social y la apropiación es privada, no hay otra manera diferente del cambio para garantizar la interrelación de los trabajos, de lo que Marx llama los procesos materiales de producción. El trabajo es social en el modo capitalista de producción. Esto es fácil de explicar a partir de un caso concreto. ¿Quién hace una camisa? La hacen los que trabajan en la fábrica de camisas, los que hacen máquinas para fabricar camisas, los que producen acero para hacer esas máquinas, los que siembran algodón, los que lo transportan, los que hacen aparatos de transporte, los que extraen petróleo, etc. ¿Quién hace una camisa entonces? Todo el mundo contribuye de alguna manera. Esto quiere decir que la producción es social. Y si la producción es social y la apropiación es privada, ¿cómo se interconectan entre sí las diversas ramas cuyo producto final es cualquier mercancía? Lo hacen a través del cambio. Las mercancías son poder sobre el trabajo social, capacidad de demanda sobre las otras ramas. Por lo tanto, la teoría del valor es una teoría del cambio, y el cambio está en relación con el poder. Lo que efectivamente se acumula es el poder. En este sentido, la necesidad de incrementar el valor, como Marx lo explica, no es solamente la necesidad de incrementar el proceso productivo, sino una exigencia implícita en el capital de incrementar el poder. El valor no es, pues, la constancia de las horas de trabajo social que contiene un objeto, el pasado de la mercancía. Cuando se va a analizar el valor de un bien,
por ejemplo de una maquinaria, como lo explica Marx en el primer tomo de El Capital. El valor lo decide el trabajo social que cuesta hacerla en el momento que se va a cambiar y no el que costó cuando se hizo. El valor no es el pasado, no es una constancia del esfuerzo que queda marcada en la cosa, es una referencia de poder sobre el trabajo pasado y sobre el trabajo vivo. Si una mercancía tiene valores porque tiene también poder sobre el trabajo vivo, se puede cambiar por dinero y el dinero se puede convertir en salarios. En conclusión, el valor es un índice de la permanencia de la dominación sobre el trabajo y de su forma de acumulación. Por lo tanto, la teoría del valor no se puede en modo alguno considerar como una doctrina ajena a la crítica y simplemente explicativa. El desconocimiento es constitutivo del objeto. Existe otro aspecto relacionado con el carácter valorativo implícito en las proposiciones de Marx, que podemos ver más claramente si hacemos el contraste con el psicoanálisis. También en este último la investigación de un proceso es inevitablemente un combate, no existe tampoco la posibilidad de una posición neutral frente al objeto. Con el método psicoanalítico no se puede estudiar una neurosis sin estar haciendo, al mismo tiempo, un intento de transformación, de curación. Si uno estudia los mecanismos psíquicos implicados en los fenómenos religiosos, como lo hizo Freud en varios textos, está haciendo al mismo tiempo un combate contra la religión que, según su diagnóstico, es una neurosis colectiva. El marxismo y el psicoanálisis se enfrentan objetos que tienen una particularidad. El desconocimiento de sí mismos hace parte de lo que son, es constitutivo de su propio ser. De allí se deriva que no se les puede conocer sin transformarlos, la decisión de conocerlos es ya una decisión de transformarlos. En esto consiste claramente el problema, el desconocimiento que los hombres tienen de sí mismos, como individuos o como colectividad, hace parte de la neurosis o de las formas de dominación. La neurosis es represión, desconocimiento de sí. Por otro lado, la dominación que se expresa en la ideología es desconocimiento de los mecanismos sociales. En el fetichismo, por ejemplo, se trata de explicar la dominación como resultado de un valor mágico que poseen las cosas en sí, en lugar de ver las relaciones entre los hombres, de separar el objeto de la estructura social que le da una determinada función y considerar sus efectos sociales como dependientes de la naturaleza propia del objeto. El desconocimiento de sí hace parte del ser de estos objetos. El sistema solar sigue funcionando igual independientemente de que Galileo formule una teoría distinta a la de Ptolomeo, o de que el Papa proclame que esta última es la verdadera. Con las sociedades y los individuos no sucede igual. A las plantas no les pasa nada porque ignoremos o sepamos la botánica. Por el contrario, al hombre sí lo afecta el desconocimiento de sí. Por lo tanto, en las disciplinas sociales y humanas, la ciencia y la transformación no son dos cosas distintas. No es por falta de rigor que Marx y Freud confundieron siempre ciencia y liberación, sino como resultado de las características propias de sus objetos de estudio. Ciencia y tipos de racionalidad. Al situar el marxismo y el psicoanálisis en el orden teórico como ciencias, podría uno preguntarse desde qué idea de la razón se les podría exigir que dieran cuenta de su racionalidad. En todo caso no podría ser desde el punto de vista que ellos mismos critican, la racionalidad capitalista. También aquí nos encontramos con una crítica que no es ajena a una posición valorativa. La crítica del marxismo es doble, se dirige tanto a la racionalidad como a la irracionalidad del capitalismo. Está más difundida la segunda, pero es mucho menos importante. Es muy conocido el estilo de crítica al capitalismo que consiste en presentarlo como un sistema irracional para explicar a partir de allí sus crisis y sus retrocesos. Su irracionalidad se derivaría del hecho de que el detalle está muy bien planificado pero no el conjunto, ni el mercado, ni la demanda para la producción, con el resultado de que comienzan a presentarse excedentes, carencias.
depresiones y crisis. Sin embargo, este es un aspecto secundario del problema. La crítica más importante es a la racionalidad capitalista misma. Esta consiste en una planificación de la producción en diferentes escalas según el grado de monopolización. Se planifica con el criterio de cuantificar y prever, naturalmente para alcanzar la meta de mínimos costos, mínimo de tiempo, máximo de utilidades. Esto es lo que en el sistema se llama funcionamiento racional, racionalización, minimización de costos, de esfuerzos, de recursos. Sin embargo, en el cálculo de la racionalidad del proceso productivo se deja de lado el problema de lo que ocurre con los productores de esos bienes o con los consumidores. Se pone entre paréntesis, por ejemplo, en qué medida el mínimo de costos para el capital significa el embrutecimiento y la destrucción física y psíquica de los productores, o el problema de si conviene esa producción a los consumidores. Estos aspectos no se incluyen en la racionalización y a medida que ésta aumenta, tienden a volverse cada vez más contradictorios. Esta separación entre los intereses del capital y los de los productores conduce a una caricatura de la razón que nosotros solemos aceptar con el nombre de racionalidad. Aceptar que se ha incrementado la racionalidad considerando, por ejemplo, irracionales los procesos de trabajo en las unidades familiares, artesanales o campesinas, frente a los racionales procesos de trabajo en las grandes unidades industriales, es dejarse llevar por un peligroso progresismo. Es difícil saber qué es más irracional, si una comunidad feudal o una gran unidad industrial, pero en todo caso es fácil saber qué es más destructor. Una racionalidad basada en la mensurabilidad y la previsibilidad no se puede aplicar a ninguna ciencia social y mucho menos al marxismo y al psicoanálisis, que son críticas de esta forma de racionalidad. Determinismo y liberación. Como hemos visto, tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, la idea de liberación está implícita en la crítica. Nos encontramos sin embargo frente al curioso fenómeno de dos disciplinas en cuya posición fundamental está la idea de la liberación, pero que se declaran, en detalle y en conjunto, perfectamente deterministas, es decir, completamente ajenas a una noción metafísica de libertad como libre albedrío. No puede haber nada más radical que la negación freudiana del libre albedrío. Freud le dedica a ese tema el capítulo final de su libro Psicopatología de la vida cotidiana, donde formula el problema en unos términos que recuerdan mucho a Spinoza, quien era también enemigo de la concepción metafísica de la libertad. Como se deduce claramente de su expresión, libertad es el nombre que damos a la ignorancia que tenemos de las causas de nuestros actos. También Nietzsche denuncia la idea de libertad como libre albedrío, como una proclama bastante peligrosa. Primero se declara a todo el mundo libre para enseguida organizarle el castigo, la cárcel y el infierno. La noción cristiana de libertad es una metafísica de verdugos. Detrás del libre albedrío está siempre el verdugo, en esta vida o en la otra o, lo más probable, en ambas. Freud lleva su planteamiento determinista hasta la formulación muy conocida de que en el campo de la vida psíquica no existe el azar, ni lo inmotivado. No hay acto psíquico, pensamiento, olvido, etc., que no esté perfectamente determinado. Que estas determinaciones se conozcan depende de que se presenten las condiciones para ello. En el marxismo resulta igualmente evidente que hay un determinismo muy estrecho y también una crítica de cualquier forma de concepción metafísica de la libertad. En ambas doctrinas hay una posición crítica, explícita, a veces muy detallada, de toda teoría metafísica de la libertad, que aparece al lado de su propia aspiración a la búsqueda de la liberación, al trabajo de emancipación, a la lucha contra la opresión religiosa, la represión sexual, la moral sexual cultural o la represión ideológica. Esta aspiración no aparece en ninguna otra doctrina que se presente como ciencia. Nos encontramos pues frente a un problema,
en que consiste una doctrina cuyo punto de partida es una crítica de la teoría metafísica de la libertad, pero que, simultáneamente, se presenta como un proyecto de emancipación? Si el marxismo y el psicoanálisis son empresas de liberación, ¿qué entienden entonces por liberación? Marx está hablando continuamente, desde el comienzo, desde los textos de 1842, de los problemas de la liberación y la libertad. Freud también hace lo propio. Vamos a seguir la historia de estos conceptos en Marx. La idea de liberación en Marx. En los primeros trabajos de Marx encontramos diversos estudios, muy notables, sobre la libertad de prensa, la libertad política, las libertades democráticas, los derechos humanos, etc. Allí comienza por afirmar una distinción entre la liberación política y la emancipación humana. Así lo plantea en el ensayo sobre la cuestión judía y también en el estudio sobre la libertad de prensa. Comencemos por este último, que es anterior. Se trata en realidad de una crítica a la censura de prensa y a las nuevas leyes que se habían implantado en 1843. La idea es que en el régimen de la censura de prensa el Estado no escucha más que su propia voz y, sin embargo, tiene el descaro de proclamar que esa voz es la voz del pueblo. Marx es un crítico durísimo de toda intervención del censor sobre la prensa o de todo intento de obligar al periodista a desconocer su propio estilo o a negar su propio pensamiento. Es una crítica profundamente libertaria que termina con esta fórmula: bienaventurados los tiempos en que uno pueda sentir lo que quiera y decir lo que siente. El enfoque de Marx va mucho más allá de la crítica a la censura. El asunto es que la libertad de prensa, tal como existe en el mundo capitalista, no es suficiente. En el capitalismo no se trata de la libertad de expresar el pensamiento, sino más bien de una figura más de la libertad de industria. La libertad de prensa en estas condiciones consiste en que quien tiene cómo financiar un periódico tiene la posibilidad de decir lo que quiera. Y aún así es difícil, porque habría que ver si los anunciadores están de acuerdo. Una verdadera libertad de prensa habría que pensarla tanto desde el punto de vista del periodista como escritor, como desde el punto de vista del lector. En el primer caso hay que tener en cuenta evidentemente que son los propietarios, directores y editores quienes deciden qué se publica y qué se desecha. El periodista puede escribir, pero dentro de una línea, por lo tanto, la existencia del periodista mismo, definido por un empleo, constituye ya un recorte a la libertad de prensa. Juan Marx, con el radicalismo que lo caracterizaba, afirma que solo habrá libertad de prensa cuando ya no haya periodistas, empleados de un aparato que es de otros y que expresa las opiniones y los intereses de sus propietarios, sino simplemente escritores. La libertad de prensa, surgida de la emancipación política que él llama la revolución burguesa, es un valor importante, pero de hecho es muy limitada. En el concepto de libertad que proclama la revolución burguesa hay una anfibología cuando se afirma que la libertad de cada uno solo está limitada por la libertad de los demás o, en otra versión, que el derecho de cada cual tiene su límite en el derecho igual de los demás. Habría que ver en qué sentido el hecho de que los otros sean artistas limita mi posibilidad de serlo o constituye un límite para mi libertad artística. ¿El hecho de que los otros estudien o amen es un límite para que yo estudie o ame? Por supuesto que no. Cuando se refiere a estos límites, Marx está pensando en la propiedad territorial, en la cual es muy claro que el derecho de cada uno llega precisamente hasta el límite donde comienza el del otro. Tenemos entonces una anfibología cuando por la palabra hombre debemos entender propietario. Así llega Marx a la crítica muy conocida de los derechos humanos como un conjunto de derechos que presupone al individuo aislado, abstracto, separado, propietario privado, para el cual la libertad y la acción de los otros son una limitación, y no un campo de su realización personal.
Su crítica consiste entonces en mostrar que esta visión individualista y burguesa del mundo estaría implícita en la noción básica de los derechos humanos. Marx también trata de mostrar en su crítica que el derecho de propiedad desnaturaliza los otros derechos. No se puede otorgar universalidad a un elemento como la propiedad, que por su naturaleza misma es antinómico, antitético. La propiedad, y con mayor razón si se refiere a la propiedad de los medios de producción, no puede ser universal, porque implica, puesto que es su otra cara, la expropiación. Un ejemplo muy sencillo puede aclararnos esta idea. Un individuo es dueño de una hacienda no solo porque existe una constancia en una notaría que le da derecho a apelar a la policía para expulsar a los posibles invasores, se requiere también, para que su propiedad signifique algo, que haya gente que por no tener tierras propias en que trabajar, esté dispuesta a trabajar en la tierra de otros por arriendo, por aparcería o por un salario. Solo hay propiedad donde hay expropiación, donde se puede convertir la capacidad de trabajo de los otros en una mercancía, donde se puede explotar el trabajo ajeno. La propiedad no es, como lo formula el derecho, una relación jurídica del hombre con las cosas, el derecho al uso y al abuso de la cosa, es una relación interhumana, es el derecho al plustrabajo, a explotar el trabajo de otro que por no tener propiedad, no puede trabajar para sí. De esta manera podemos ver que hay algo de grotesco en la afirmación de que el derecho de propiedad es universal, puesto que la propiedad misma es, por su esencia, expropiación. En este sentido, la propiedad no es compatible con la igualdad. La libertad, en su versión liberal, está concebida en términos puramente negativos, considera al individuo libre de hacer lo que no le está prohibido por la ley. Hay libertad para elegir y ser elegido. Ninguna ley prohíbe a un campesino boyacense estudiar, ingresar a la universidad y llegar a ser candidato a la presidencia de la República. En este sentido es libre ante la ley, y nada de esto se lo impide la policía, pero se lo prohíbe la vida, la situación económica, la ignorancia. Marx critica este planteamiento en términos negativos, mostrando que la libertad y el derecho no se formulan en términos positivos, con referencia a posibilidades humanas concretas. Se puede tener derecho a muchas cosas sin tener la menor posibilidad. A partir de esta concepción negativa de la libertad se construyen apologías de sistemas de grotesca desigualdad, explotación y dominación, que se declaran al mismo tiempo completamente libres en cuanto a los derechos. Pero así como no juzgamos a una persona por lo que dice sino por lo que hace, tampoco podemos juzgar a una sociedad por lo que dice de sí misma, por lo que proclama en su Carta Constitucional, sino por las relaciones humanas efectivas que en ella se establecen. La crítica social no puede reducirse, pues, a la lectura de cartas constitucionales. Fuente. Conferencia dictada en la Escuela Superior de Administración Pública durante el mes de octubre de 1979. Publicada inicialmente en la revista de Camacol. 15. Mann, Thomas, Freud y el Porvenir, Obras Completas, Tomo III, Plaza y Janés, Madrid, páginas 1348 a 1372.